bendiciones para ti que me acompañas en esta oportunidad. Voy a compartir contigo un tema muy importante que yo sé que va a ser de gran ayuda si tú vas iniciando con tu vida en el cristianismo, si estás comenzando una nueva vida en Cristo. Este video te va a ayudar porque nos habla de los fundamentos que todo cristiano debe de conocer. El tema de hoy es ¿quién es la iglesia? Y antes de dar inicio con este tema, quiero recomendarte mi video pasado que hablaba sobre la roca o el fundamento de la iglesia. ¿Quién era esta roca? Pues acá te voy a dejar el video para que tú estés muy informado. Brevemente te explico que este video trata de la sana doctrina y de la falsa doctrina, de la cual tú y yo debemos estar empapados de conocimiento para diferenciar sobre aquellas sectas, iglesias falsas, sobre aquellos falsos predicadores y muchas cosas más, porque siempre se está tomando fuera de contexto aquel pasaje del capítulo 16 del Evangelio según Mateo, el versículo 18 para ser exactos. Pero el día de hoy vamos a hablar de ¿quién es la iglesia? Este día quiero profundizar bastante para que nos quede clarísimo de qué iglesia está hablando Jesucristo. Para eso vamos a ir exactamente a ese pasaje de la Biblia. Busca tu Biblia y busquemos juntos el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 18. Dice su palabra, tal y como está escrita: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero que nada te tengo que decir que nosotros como hijos de Dios no debemos de tomar la Biblia literalmente, sino que tú y yo hemos sido llamados a interpretar la palabra de Dios, es decir, a pensar, a analizar, a profundizar sobre lo que nuestro Señor nos quiere explicar o nos quiere dejar claro. Y esta es la ocasión. Yo sé que este video va a ser un poquito larguito, pero va a ser de mucho éxito para tu vida. Si tú vas iniciando tu vida en Cristo, este video te va a servir mucho. Así que, primero que nada, tengo que decirte que aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo una combinación, un juego de palabras. En mi video anterior, pues, te expliqué, y hoy lo voy a volver a hacer bajo este contexto de quererte explicar quién es la iglesia. Ahora lo vamos a ver. En el versículo 18 le dice el Señor Jesús a Pedro, uno de sus discípulos. Primero que nada, tú tienes que saber que Pedro era un sobrenombre porque su verdadero nombre era Simón. Muchos lo han conocido como Simón Pedro para hacerse referencia a Cefas, porque Cefas es el nombre en griego de este personaje, este discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él le dice, tú eres Pedro. Y vamos a ver lo que significa. Vamos a ver, es un juego de palabras porque Pedro en griego es Petro. Es Petro en griego. ¿Qué significa? Piedra pequeña. Ahora, ojo, Pedro significa Petro en griego, y en nuestro castellano, para entender ese significado, es piedra pequeña. Pero Petra es el significado de peña o piedra grande. Yo quiero que esto quede bien claro. Entonces le dice el Señor Jesús a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, Petro, que significa piedra pequeña. Y dice, y sobre esta roca, que es muy diferente a decir piedra, ¿verdad? Piedra pequeña, piedrecita, es muy diferente. Sabemos que una roca es una gran diferencia de una piedrecita. Y le dice la palabra: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, sabemos que Petra significa peña o piedra grande. Entonces, en realidad lo que Jesús estaba diciendo es: tú eres una piedra pequeña, tú eres una piedrecita, y sobre esta roca, sobre esta peña, yo, Jesucristo, voy a fundar mi iglesia.
iglesia. En el video anterior yo te estaba explicando esto también detenidamente para que nosotros pudiéramos derribar toda falsa doctrina sobre el fundamento de la iglesia. Te explicaba con un ejemplo bien llano y era cuando Jesús le pudo haber dicho a Pedro, bueno, mira, fíjate que yo quiero fundar mi iglesia sobre un fundamento, sobre algo sólido, duro, fuertísimo, que nada lo pueda quebrar, que nada lo pueda penetrar. Entonces le dijo, tomó el ejemplo y le dijo, bueno, yo quisiera hacerlo de este material. Quisiera empezar a construir bajo ese material para que esa iglesia se sostuviera. Pero ese fue en mi video pasado. Ahora, bajo este contexto de entender en realidad lo que Jesús le estaba diciendo a uno de sus discípulos, le estaba diciendo quién era la iglesia. En pocas palabras se lo estaba diciendo. No le estaba diciendo a su discípulo que él iba a ser un fundador de la iglesia o que él iba a construir una iglesia. No le estaba diciendo que él era la iglesia tampoco. Y tampoco le estaba diciendo que él, su discípulo, Pedro, Cefas, Petro, era la roca o que era el fundamento por lo cual iba a ser construida esa iglesia. No le estaba diciendo eso. Y hay muchos que están desarrollando esta falsa doctrina y no quiero mencionar iglesias, pero ustedes saben de qué iglesia me refiero. Hay muchos que predican esta falsa doctrina asegurando que Pedro fue quien construyó la iglesia allá en Roma y no sé cuántas barbaridades más. Pero lo que la palabra a mí me está explicando es principalmente que no estamos hablando de un edificio. Quiero que esto quede clarísimo, porque esta falsa doctrina que por muchos años se ha predicado a muchos feligreses, les están diciendo lo contrario, les están diciendo que la iglesia son 4 paredes, cuando nosotros lo vamos a ver bíblicamente. ¿Quién es la iglesia? Lo vamos a ver, pero estas personas están tomando este versículo para asegurar a los feligreses que Pedro era el fundador, que Pedro edificó una iglesia como tú y yo, como la conocemos, de techo, paredes, puertas, tal cual. Pero Jesucristo no está hablando de esa iglesia, no está hablando de eso, está hablando algo más allá, algo más profundo, y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que le dijo, yo también te digo que tú eres una piedrecita, le dijo, y sobre esta peña enorme yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Jesucristo no estaba hablando de algo material. Jesucristo no estaba hablando que iba a hacer una cosa. Es que miren, de verdad, esto es increíble, cómo nosotros podemos malinterpretar los versículos y cómo podemos de eso definir o hacer una falsa doctrina y empezar a predicar cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Ese es el peligro principal de la falsa doctrina, que muchos nos lleguemos a perder. Y te recuerdo que la verdad es Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que mucho ojo con esto. Ahora vamos a entrar de lleno en el contexto. Entonces, tú me estás diciendo, ok, está bien, comprendo que cuando Jesús le dice esto a Pedro, le está diciendo porque no está hablando de un edificio. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues ya lo vamos a averiguar. Para eso, te invito a que vayamos a Primera de Corintios, acá cerca, más adelantito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios, tal y como está escrita. Y dice su palabra:
¿O ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí está el primer versículo que desbarata toda falsa doctrina de que la iglesia, primero que nada, la iglesia no fue fundamentada como un edificio, porque la iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo porque su palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús en ningún momento le estaba diciendo a Pedro que iban a construir, o sea, que iban a poner bloque sobre bloque y que iban a poner techo y no sé cuántas cosas más. No, Jesús no estaba hablando de esa iglesia. Es por eso que le dice claramente que el Hades, si no me equivoco, le dice claramente que el Hades no prevalecerá contra ella, porque yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú crees que Jesucristo estaba hablando de algo material? ¿De algo inerte? No, Él estaba hablando de ti y de mí. Estaba hablando de que la condenación no iba a prevalecer para ti y para mí, que somos la iglesia de Jesucristo, porque allí en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 nos dice claramente que tú y yo somos templo. No es un edificio, no es una casita, no, somos tú y yo. Por lo tanto, por el simple hecho de que nuestro Dios Padre y Redentor envió a su Hijo unigénito a sacrificarse y derramar de su sangre preciosa para que tú y yo no formemos parte de la condenación. Y es por eso que le dice a Pedro, Jesús le dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros, porque Él era el Cordero inmolado que iba a pagar el precio de nuestros pecados, porque su palabra dice que nosotros estábamos, bueno, muchos todavía están destituidos de la gloria de Dios por el pecado, porque el precio del pecado es muerte, esa paga es por vida. Damos vida a cambio de muerte, imagínense. Así es, literalmente hablando, porque el pecado nos lleva a condenación y para pagar ese precio de condenación debemos de pagar con nuestra vida. Pero Jesús fue el Cordero inmolado que derramó de su sangre preciosa para que tú y yo permanezcamos y tengamos vida y vida en abundancia. Así que seguimos y le vamos a dar el debido análisis a estos versículos. Dice así: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No es que yo me lo esté inventando, no, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No está hablando de un edificio, está hablando de nosotros. Este cuerpo no es tuyo, no te pertenece, porque es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y quién te lo dio? Pues el mismo Dios, Él te lo dio. Ahora dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no me pertenezco. Y lo decía al inicio de mis videos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque alguien pagó el precio de nuestra redención y ese fue Jesús de Nazaret. Continúo, porque habéis sido comprados por precio, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Tú y yo ahora tenemos vida y vida eterna. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para ponerle fundamento bíblico a esto, para que quede claro que esta es doctrina de Dios, eso no es un invento, y te lo mencionaba. Si tú no sabes qué es doctrina, pues te lo digo claramente. La doctrina es el fundamento bíblico sobre lo que Jesús nos está hablando, que es una realidad infalible, irrefutable. Y como voy a saber que algo es doctrina, por lo menos debe de tener
3 versículos bíblicos que respalden dicha doctrina. Y hoy estamos hablando de que tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver esta doctrina. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, más adelantito. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice su palabra tal y como está escrita. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Para que nos quede claro, somos el templo del Dios viviente. Tercera cita, vamos a volver a 1 de Corintios. Vamos a ir al capítulo número 3, si no me equivoco, capítulo número 3, versículos del 16 al 17. Dice su palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso también es tema para otro video, pero lo voy a hacer. Vamos a hablar de la santidad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque el Señor nos está diciendo que su templo es santo. Vamos a ir también rápidamente a primera carta de Juan. Vamos a ir a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice su palabra, lo tenemos por acá. Dice así: todo aquel que confiese, es decir, todo aquel que ha creído en su corazón y lo ha declarado con su boca, el que ha creído, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Más claro que el agua no puede estar. Somos templo y morada del Espíritu Santo, porque el día que nosotros lo recibimos y declaramos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Lo voy a estar dejando por acá. Pasamos de muerte a vida y nosotros creímos, y por eso ya no somos condenados, porque hemos creído en el Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, el día que hicimos nuestra confesión, Dios habitó con nosotros, porque mandó a su Espíritu Santo a morar en este templo que Dios nos ha dado, que no lo ha dado el hombre, nos lo dio Dios. Y su palabra dice claramente: Dios permanece en él y él en Dios. Más claro creo que no se puede, pero vamos a dar unos ejemplos, vamos a dar 2 ejemplos para que quede así, sin más que decir, que quede clarísimo. Si alguien te pregunta, ¿quién es la iglesia? Allá está la iglesia de Dios, ahí después de damos vuelta en esa esquinita está. No, la iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo. Vamos a ir rápidamente allá a Efesios 5. Vamos a ir a Efesios 5, versículo del 25 al 32. Quiero que esto quede claro. Te decía al inicio del video que nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios. No nos podemos ir literal por literal. No, hay que interpretarla, hay que escudriñarla, hay que investigar, profundizar, leer mucho y pedirle a nuestro Padre que nos dé la verdadera interpretación de la palabra. Eso lo vas a poder hacer por medio de la oración. Ahora, vamos a ir al versículo 25. Bueno, acá el apóstol Pablo, antes de leerlo, acá el apóstol Pablo está hablando de algo bien preciso. Está dando un ejemplo acerca de cómo es Jesucristo con su iglesia por medio del ejemplo del matrimonio. Así que lo vamos a leer rápidamente. Dice su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, ejemplo, ¿verdad?, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, glorioso Padre, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Más claro no lo pudo dejar el apóstol Pablo. Este es un claro ejemplo, queridos hermanos, amigos que me están observando, que me están viendo por medio de este video. Este es un clarísimo ejemplo de cómo Cristo ama y vive y dio su vida y permanece y la santifica a su iglesia, a nosotros, a ti y a mí. Es claramente este ejemplo, sin duda, sin nada. Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto, tú y yo formamos la iglesia de Cristo. Último ejemplo, vamos corriendo. Vamos a ir a Hechos 20. Vamos a ir a Hechos 20, capítulo 20, claro está. Capítulo 20, versículo 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Y esto está así. Es que me encanta porque aquí es como nosotros nos queda claro lo que en verdad la palabra dice. Aquí nadie le está añadiendo ni le está quitando. Aquí estamos hablando lo que verdaderamente Jesús quiere que nosotros conozcamos. Ahora, versículo 28 dice su palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Si tú tenías dudas, yo creo que con este ejemplo ha quedado más que claro. Nosotros fuimos parte o fuimos añadidos al cuerpo de Cristo por medio de su redención, por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, porque así fue como el Cordero inmolado pudo pagar el precio para obtener a una iglesia sin mancha, pura, y somos tú y yo. Él pagó el precio y su palabra nos lo dice. Así que espero que haya quedado claro sobre este tema. Cualquier duda, pues yo la voy a estar leyendo en los comentarios, tú lo puedes hacer. Comparte este video porque yo sé que más de alguno se ha de preguntar, ¿qué es la iglesia? ¿De qué iglesia se refiere? Pues hoy conocemos claramente que Jesús nos está diciendo que tú y yo somos la iglesia, que Él pagó el precio con su sangre preciosa para que nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo. Hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo con alguien para su crecimiento espiritual. Si no te has suscrito, te pido que lo hagas. Y sobre todas cosas, guarda tu corazón leyendo la palabra de Dios. Ahí está. El consejo del día de hoy también lo comparto contigo. Así que bendiciones para ti. Nos vemos por acá después.